Comenzamos una nueva clase en esto de aprender de las crisis. Primero vimos que era una crisis, o a qué llamábamos crisis, en qué sentido hablábamos de crisis, qué sentido tiene la palabra, cuál es la etimología, vimos un poco el sentido para los orientales también. Y luego la propuesta fue, ¿qué hacer ante la crisis? Ante esa crisis tomamos 3 consejos de un viejo rabino que dicen qué hacer ante una crisis. Que primero hablamos de las crisis externas, las crisis que se nos generan con cosas que nos vienen de afuera, ¿no? Y pues poníamos como uno de los ejemplos más emblemáticos el COVID. Pero podemos tomar cualquiera de las grandes crisis económicas o políticas que hubiéramos tenido, ¿no? Esas crisis que nos arrastran y nos llevan un poco con todo. Entonces, los 3 consejos que daba este viejo maestro de rabínico, hasídico, él dice, bueno, primero la flexibilidad, después el discernimiento y después el aprendizaje. Y nos vamos a centrar un poquitito en la flexibilidad casi podríamos decir como virtud, en qué buscar la flexibilidad y qué entendemos por flexibilidad y por qué la flexibilidad es importante para el manejo de las crisis. Dice la tradición budista que cuando Buda iba caminando un día, encontró a un viejo profesor enseñándole un instrumento de cuerdas, como si fuera una cítara, un instrumento de alguna de esa naturaleza, enseñándole a afinarlo a una niñita. Y allí Buda se queda escuchando la clase y escucha la técnica de afinación, una cosa que hoy nos resulta como bastante evidente, pero le dice, si uno estira demasiado la cuerda se rompe. Si uno la deja demasiado floja, la cuerda no suena. Buda dice que en ese momento, con esta imagen de la cuerda, entendió lo que él luego conocería como el camino del medio, la medianía, que es un camino de algún modo común para Buda, pero también Aristóteles tiene algo parecido, Confucio tiene algo parecido, después nos llegó a nosotros también Maimónides, Averroes, Avicena, Santo Tomás de Aquino. O sea, en toda nuestra tradición hay como un eje sobre esta idea. Ahora, esta idea de Buda desde el medio, de la cuerda, que no está ni muy tensada ni muy floja, es un poco una primera idea de esta flexibilidad que nosotros necesitamos para adentrarnos en una crisis. Si tuviera que de algún modo referir cuál es uno de los mayores obstáculos en la gestión, les diría que es la imposibilidad que tenemos en general y que tiene la gente en general, digamos, todos la tenemos. Hay algunos que lo tienen más y otros que lo tienen menos, que es la imposibilidad de pensar de manera distinta a la que nosotros concebimos la realidad. Si yo barro con una escoba, porque siempre barrí con una escoba, no entra en mi cabeza que alguien barra con otra cosa que no sea una escoba. Si yo barro desde allá para acá, no me puedo imaginar que alguien pueda barrer de allá para allá. Entonces, a mí me pasa muchísimo, sobre todo en las empresas. Imagínense la cantidad de veces que decimos, bueno, vamos a hacer esto. Y te dicen, no, eso no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque ya lo probamos y no... Pero ¿lo probaste así o lo probaste así? Entonces, la manera en la cual nosotros conocemos o nosotros conocimos una realidad determina cómo esa realidad es y cómo se hacen las cosas. Esto es así, ¿por qué? Porque yo siempre lo vi así. Entonces,
Fíjense que este camino del medio es un camino del medio entre dos extremos, que los dos son viciosos, vamos a hablar luego en otros términos en el libro, pero por ahora vamos a decir dos extremos que están malos. La cuerda demasiado floja, la cuerda demasiado tensa. Entonces, la flexibilidad implica primero una falta de rigidez. La rigidez les diría que es la característica más propia de todo nuestro ser. De algún modo, hasta por una cuestión de eficiencia energética, nuestro cerebro intenta no cambiar las cosas, intenta que las cosas las hagamos siempre de la misma manera. ¿Por qué? Porque cada vez que tenemos que pensar en hacer las cosas distintas, requiere una cantidad de energía, una cantidad de problemas. Nuestro cerebro tiende a ver las cosas negativamente. Entonces, nosotros nos imaginamos todos los problemas que pueden venir con el cambio. Y entonces, ¿qué es lo que pretende el cerebro? Hagamos las cosas siempre igual. El hacer las cosas siempre igual es lo que de algún modo nos mantiene en una zona de confort, nos mantiene de uno, bueno, mira, no sé si es muy grave o menos grave o más grave, pero al menos sé cuáles son los resultados. No sé si es lo mejor o lo peor. Entonces, en las empresas, esto se ve en ciertas frases que son, ¿por qué haces esto así? Porque siempre se hizo así. Es una frase que te demuele, te paraliza, te corta todo, te rompe. ¿Por qué lo haces así? Porque siempre se hizo así. A lo mejor siempre se hizo así por alguna razón y a lo mejor la razón está buena. Pero decir que lo hago nada más que porque siempre se hizo así, es malísimo, es malísima la razón. Entonces, cuando nosotros nos hacemos estructuras muy rígidas de cómo son las cosas, peor, cómo deben ser las cosas, claramente que cualquier crisis, cualquier cosa que pasa, nos rompe nuestra estructura y nos deja afuera. Nos deja como el pequeño cerdito sin la casa, como si te volaran la casa. Te quitan las estructuras y no sabes qué hacer. Entonces, cuando la crisis viene y te rompe las estructuras religiosas, estructuras morales, estructuras sociales, te quedas desnudo, te quedas paralizado, no hay manera en la cual vos puedas reorganizarte, porque el golpe es demasiado duro. Si mis estructuras son muy rígidas, la crisis me va a voltear sin ninguna dificultad. Las tormentas rompen los árboles demasiado rígidos. Entonces, cuando nosotros pensamos, siempre se hizo así, no, porque esto es así, porque Dios lo dijo, está en la revelación. Poner el modelo que vos quieras, cuando bajo una manera de hacer las cosas y no estoy dispuesto a que haya ninguna otra manera de hacer las cosas. Y que conste que estoy hablando de gestión, no estoy hablando ni siquiera de una explicación teológica del mundo, de la vida, de nada, porque claramente que la crisis rompe con todo y no me deja ninguna herramienta para sobrellevarla. Ahora, si en vez de ser rígido estoy todo el día adaptándome, como hay también mucha gente, ¿no? Me pasa mucho en las empresas. Gente que está todo el día cambiando. Ay, escuché un nuevo ascensor, ahora escuché un TikTok, las neurociencias ahora dicen esto. Y entonces, no, hay una nueva manera de hacer las cosas y están siempre buscando nuevas cosas y hay que salir de la zona de confort, hay que aprender, hay que... Ay. Es lo mismo. Es lo mismo, pero al revés. Es como un arbolito que lo llevan de acá para allá, el viento lo lleva, no tiene raíces, no se siente en ningún lado, todo lo escuchamos, todo es igual.
Es un poco, quizás, un gran signo de nuestro tiempo, ¿no? Todo es discutible, todo es más o menos igual, todo es relativo. Entonces, claramente, en esta ecuación, uno piensa. Entonces, esto es lo mismo, pero al revés. No tengo de dónde agarrarme. La flexibilidad camina por el camino del medio. La flexibilidad tiene sentido en este camino del medio. Por un lado, tener algo de fondo, pero estar abierto a la posibilidad del cambio. Estar abierto a que las cosas pueden ser de una manera distinta a lo que nosotros pensamos que debería ser. La flexibilidad es la primera herramienta en la cual nosotros podemos fundar nuestra salida de la crisis. Como el bambú. Los japoneses usan la imagen del bambú. Dicen, no es suficientemente rígido como para romperse, pero tiene raíces tan profundas que les permite bambolearse. Entonces, primera herramienta para enfrentar la crisis, la flexibilidad. Luego seguiremos con las otras.